Para arrancar con este programa especial sobre la crisis de Estados Unidos, veamos algunas cifras de lo que ha pasado en los últimos meses. Las tasas de interés en Estados Unidos. Y aquí tenemos, como siempre, una cifra, un periodo mucho más largo para analizar, entre el año 2000 y el año 2008. ¿Qué pasó? Después, antes de la crisis de las empresas.com en el año 2000, teníamos una tasa de interés muy alta. Sucede la crisis de las empresas tecnológicas, de empresas.com, y también viene el ataque a las Torres Gemelas en el septiembre del año 2001, y eso genera un fuerte desplome en la economía de Estados Unidos. Para tratar de rescatar a la economía, el gobierno decide bajar mucho las tasas de interés, y entonces esto se esperaba que reactive el crédito. Efectivamente, eso es lo que sucedió, pero entonces la economía comenzó a recalentarse, hubo muchos créditos en la economía, y el gobierno paulatinamente fue aumentando los créditos hasta finales del año 2007. Fíjense ustedes que la tasa de interés llegó a niveles del 5% el año pasado. De ahí en adelante ya se vio que había una nueva crisis en la economía de Estados Unidos y entonces otra vez se decidió bajar la tasa de interés. Fíjense ustedes que vienen las tasas de interés cayendo muy rápidamente y actualmente tenemos una tasa de interés del 2%. ¿Qué es lo que va a pasar con las tasas? Pues justamente lo que se espera es que las tasas bajen ligeramente, bajen al nivel de 1.5 o 1.7%, pero lamentablemente se cree que eso no va a ser suficiente para levantar a la economía de Estados Unidos en esta ocasión. Fíjense ustedes lo que pasó antes de la crisis, tasas muy altas, se baja durante la crisis, vuelven a subir y ahora vuelven a caer. Es un ciclo que sucede constantemente en la economía de Estados Unidos y entonces ahí es donde se comienzan a originar el problema. Aquí fue la burbuja especulativa en el sector inmobiliario y aquí se da una burbuja especulativa en el sector financiero. ¿Qué más está pasando en la economía de Estados Unidos? Veamos la relación euro frente al dólar, es decir, cómo se ha venido devaluando el dólar y qué está pasando en la actualidad. Este gráfico nos da la idea de cuántos euros se puede comprar con un dólar. En este caso tenemos que entre enero del año pasado, enero 2007, y más o menos enero del año 2008, hubo una muy fuerte devaluación del dólar, como lo hemos comentado en otros programas. El dólar venía perdiendo piso frente al euro, cada vez significaba menos el dólar frente al euro. Y de ahí en adelante, hacia mediados de este año, junio, julio del año 2008, lo que vimos es un cambio importante de tendencia. Comienza el dólar a apreciarse y en este momento el dólar ya está al mismo nivel que estaba a principios del año pasado. ¿Por qué sucede esto? Hay una pregunta extremadamente importante ahí. Si es que hay una crisis en Estados Unidos, ¿el dólar debería continuar devaluándose? Pues bueno, lo que están analizando los inversionistas es que sí, hay una crisis en Estados Unidos, pero también hay una crisis mundial, hay una muy fuerte crisis en Europa, que parece que va a ser mucho más grave que lo que está pasando en Estados Unidos, y por eso es que las personas deciden mantener sus dólares y dejar de lado los euros, que es lo que estaba pasando al revés de lo que estaba pasando hasta mediados de este año. Esto entonces nos da una idea de por qué esta crisis es tan grave y por qué es tan mundial. Uno de los programas más importantes para entender lo que ha pasado con la crisis de Estados Unidos fue el que tuvimos con el experto económico Ramiro Crespo, quien nos dijo cuáles fueron los primeros orígenes de la crisis y cómo se venía hacia el futuro. En las últimas semanas ha habido un terror financiero a nivel mundial mucho más grave de lo que se esperaba. Y esto es extraño porque hace unos 2 o 3 meses, más bien los mercados, el sabor, el aire que había en los mercados era que tal vez había una ligera recuperación en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en estos dos últimos 3 meses que es tan grave en el mercado internacional? Bueno, la crisis comienza en agosto del 2007, realmente, cuando 2 fondos de Bear Stearns que han invertido en préstamos hipotecarios de segunda tienen problemas. De acuerdo. Y eso trasciende, se lo trata en la Asamblea del Banco Mundial y del Fondo Monetario en octubre del año pasado, donde no se le da la verdadera importancia que tenía, pero mucha gente que asistía ya tenía preocupación de este asunto. ¿Por qué no se le da la importancia? ¿Por el tema político trataron de ocultarlo o la gente no creía que era tan grave? No creía que era tan grave porque tal vez a veces yo creo que aunque había gente de primera, ¿no?, de los bancos de inversión, hay lo que se llama también, son víctimas del pensamiento grupal. Entonces muchas veces reciben la misma fuente de información, ese tipo de cosas. A veces es bueno salirse del ambiente para poder ver las cosas mejor dentro del mismo ambiente. Entonces, pero hubo mucha gente con la que yo conversé, etcétera, que sí estaban más preocupados y decían, esto es más serio lo que nos están diciendo. De todas maneras, el primer semestre de los Estados Unidos, como había bajado el dólar, se devaluó mucho el dólar. Sí, se depreció en relación al euro. Entonces las exportaciones de Estados Unidos fueron muy buenas y eso sostuvo la economía americana, claro, e hizo pensar
que hubo crecimiento, 3% en el primer semestre, hizo pensar que las cosas serían mejor. Claro, cuando terminó el primer semestre, realmente había una expectativa interesante de que la devaluación había hecho que ese déficit comercial sea menos grave de lo que había sido, que las familias estaban recuperando su poder adquisitivo, una serie de cosas. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Y después qué pasó entonces? De pronto, en cuestión de 2 meses, estamos en esta... De pronto, en cuestión de, ocurre primero la quiebra de Bear Stearns. Ya. La quiebra de Bear Stearns, que es uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, que nunca había tenido una pérdida, creo que 90 años que está fundado, desde su fundación, en un trimestre. De pronto se encuentra que porque ha invertido demasiado en los préstamos subprime y porque ha asegurado demasiado estos préstamos en lo que se llaman credit default swaps, que no son más que seguros de crédito, ¿no? Que ya conocemos el caso que hubo en el Ecuador con el tema Venezuela, deuda externa ecuatoriana, algo parecido, pero con los subprimes. Entonces, con la diferencia que en este caso los subprimes no pagaron. Entonces, esos seguros también le cobraron. Entonces, Bear Stearns tuvo un doble golpe, que se bajaron los precios de los subprimes y que a la vez le cobraron garantías sobre los otros. Sí. Luego de eso ocurre, y más o menos concomitantemente, ocurre que bancos comienzan a tomar importantes provisiones, porque se dan cuenta que, por ejemplo, Merrill Lynch, Citigroup, UBS, etcétera, que tienen en su cartera, cuando comenzaron a ver que estos préstamos subprime, hipotecarios subprime, o sea, gente de mayor riesgo, no estaban siendo pagados, comienzan a ver qué es lo que tienen, porque ellos han comprado titularizaciones. Entonces se encuentran que lo que tienen realmente es bastante difícil de descifrar, porque son millones de préstamos de distintas plazos, términos, etcétera, condiciones, que han sido vendidos, parcelados en miles de formas, que entonces se dan cuenta que es difícil saber lo que mismo tienen, y eso es lo que se llama descubrimiento de precio, price discovery en los mercados. Entonces no saben qué mismo tienen, y lo que ocurre es que piensan, bueno, si nosotros tenemos este problema, los otros también van a tener. Y se crea entonces una desconfianza. Una psicosis colectiva incluso. Claro, sí, entre los bancos, de prestarse entre ellos, porque no saben qué mismos problemas, qué mismos activos malos tienen, porque no hay el descubrimiento de precios. Tampoco no se pueden deshacer con facilidad. Bienvenidos nuevamente a Perspectiva TV. Continuando con nuestro análisis especial sobre la crisis económica de Estados Unidos, nos interesaría ver algunas cifras que presentamos hace algunos programas de atrás sobre lo que está pasando con las cifras el año 2009 en los Estados Unidos. Veamos. Agosto del año 2007 hasta diciembre y enero de este año. Como ustedes verán, pasamos de una tasa de interés del 5% a una tasa de interés del 0.25% en las tasas de interés en los bonos federales de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que el punto de la tasa de interés está prácticamente ya en cero, es decir, ya no hay dónde más ir con esto. Significa que si la economía de los Estados Unidos no reacciona con esta medida extrema que se acaba de tomar hace poquísimas semanas, ya no hay dónde más ir con la tasa de interés. Y entonces ahí es que hay que comenzar a buscar innovaciones en cuanto a política económica, cosas que en muchos casos no se han probado todavía, y estamos entrando en un campo muy incierto. Lo que se ha visto en estas 2 últimas semanas, o 2-3 semanas en las cuales ha habido esta tasa de interés ya bajísima de 0.25%, es que la economía de Estados Unidos todavía no reacciona. ¿Qué significa esto? Que los consumidores no están dispuestos todavía a pedir nuevos préstamos, las inversiones no se reactivan, el consumo no crece en los Estados Unidos, por lo tanto seguimos en una etapa de recesión y esto no ha servido. El índice Dow Jones, el índice bursátil más importante del mundo, durante el año 2007 estuvo relativamente estable, en un punto alto, entre los 13 y 14 puntos, por ahí más o menos, y de ahí en adelante, a partir de que la crisis de Estados Unidos comienza a tomar ya una forma de recesión económica, es decir, a partir del año 2008, se ve que de ahí en adelante, entre el 2008 y el 2009, hay una caída constante de los índices bursátiles